tienes que crear una comunidad. Esa es la gente que realmente apoya, admira y valora tu trabajo. Y esa comunidad no saben cómo contemplarlas. Y ahí está la plata. Daniela Salcedo construyó el universo de joyería más icónico de Colombia desde cero. No siguió tendencias, las creó. Hoy te cuenta exactamente cómo lo hizo. La gente piensa que todo pasa de la noche a la mañana. Qué fácil cómo lo hizo. Pero tienen idea que llevo 4 años coqueteándole a este mercado y ahora estoy viendo los frutos de esa cosecha. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere diseñar una experiencia memorable que le haga honor a todo lo que ha construido en digital? La gente no sabe el valor que hay en una base de datos. La gente no hace base de datos. ¿Cómo hace uno para fidelizar a un cliente si no tiene su base de datos? Yo siento que uno como empresario quiere abarcar el mundo entero y ahí la cagas horrible. Tener todas las colecciones sold out o vender todo lo que tienes gracias a tu marca personal, ¿crees que compensa la falta de privacidad que a veces trae la marca personal? No. Si yo en este momento pudiera permanecer en el anonimato, Daniela Salcedo lo haría. Daniela Salcedo es mucho más que joyería. Es un universo compuesto de color, frases contemporáneas, ironía, espacios impactantes y gente cool. Si tuvieras que explicar qué es Daniela Salcedo y quién es Daniela Salcedo, ¿qué me dirías? No me gusta empezar por decir que es una marca de joyería, porque una marca de joyería es la consecuencia de todo este universo que es. Realmente es un universo compuesto de muchas verticales, mucho color, mucha conexión. Esto es este universo compuesto por elementos tangibles e intangibles que hacen que se derivan en una joya que es la parte tangible que la gente puede adquirir. Pero lo principal es que te enamoras de este universo, perteneces a este universo y lo último que adquieres luego es una joya como parte de pertenecer aquí. Pero antes de eso hay un mundo mucho más amplio ahí adentro. Escribo muchísimo, soy una persona súper enamorada de la vida, hago textos con los que la gente se conecta. Soy muy creativa, entonces a través de recursos de creatividad le muestro a la gente mi universo, principalmente lo que hay en mi cabeza. Muchas veces lo digo, invito a la gente a mi cabeza y lo materializo. Entonces es este universo compuesto por todas estas verticales. ¿Y ese proceso de construir el universo de Daniela Salcedo se hizo al revés o al derecho? Es decir, ¿primero creaste la joya y luego el universo o primero el universo y luego la joya? Ambos. Fue una construcción paralela. O sea, yo empecé hace 10 años, Instagram estaba empezando y yo era muy juiciosa. Yo sabía que tenía que postear 3 veces al día, esto no es exageración, 3 veces al día, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche, sagrado por 3 años seguidos. Y paralelamente, este contenido lo alimentaba de mis joyas. Entonces yo hacía las joyas en mi casa con una persona que me ayudaba y yo decía, no voy a poner solo la foto de la joya, lo voy a acompañar de una frase. Entonces siempre he sido una escritora frustrada y escribía frases de amor, de desamor, de varias cosas. Y ponía un papelito con mi letra y al lado las joyas. Entonces la gente se sentía muy atraída por la frase, pero pues es un intangible. ¿Cuál es el tangible ahí? Las joyas. Entonces esto empezó a volverse como un 360, donde la gente leía mis frases, compraba mis joyas, leía mis frases, compraba mis joyas. Entonces fue una construcción paralela donde sin querer se fue construyendo este universo porque fue cero planeado, cero pensado, no fue algo que se dio como con esa intención. Ya después de muchos años digo, wow, yo ahí estaba construyendo este universo, pero se dio de forma muy natural. Entonces sí fue una construcción en simultáneo. Vámonos al nacimiento, porque la empresa empezó con 2 componentes. El primero fue que heredaste un talento o un amor por las joyas de tu abuela. Y el segundo es que estabas haciendo un trabajo para la universidad. Cuéntame un poco la historia detrás del nacimiento de tu empresa. A ver, yo estudié comunicación. Me gustó, pero en 5º semestre dije, no sé si esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y empecé a tomar muchas clases de emprendimiento. En ese momento el tema del emprendimiento no estaba como muy explotado, por así decirlo, como ahora. Yo dije, voy a empezar a tomar clases de emprendimiento. Y en una de esas me tocaba realizar era un modelo de negocio hipotético. Y yo, bueno, yo pues no sé de qué. Y mi abuela me dice ese día, ¿por qué no lo haces de una marca de joyas? Y yo, ¿pero cómo? Y me dice, yo te ayudo. Vamos a hacer el modelo de negocio de una marca de joyas. Al final del semestre tenía que llevar el producto
del trabajo. Me pongo a hacer yo un collar, mi abuela me ayuda, lo llevo y una amiga me dice, te doy 50.000 pesos por ese collar. Empresario, ya mismo te lo vendo. Y ese día llamé a mi abuela y le dije, acabo de vender el collar, me voy a dedicar a hacer joyas el resto de mi vida. Y ella, pues, a los 5 minutos estaba en mi casa, nos fuimos a comprar cosas al centro de Cali y empecé a hacer joyas en mi casa todos los días. Yo las hacía, las llevaba en una cajita Rimax a la universidad. Y así duré 6 meses. Cuando me gradué, le dije a mi abuela y le dije a mis papás, yo fui muy fiestera y mis papás no tenían mucha esperanza en mí. Y les dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Y mi familia me apoyó full. O sea, yo creo que mis papás no podían creer que yo iba a hacer algo. Mi papá juraba que me iba a tener que montar un bar, yo no sé. Y mi papá me dijo, listo, yo te ayudo, vamos a sacar toda la sala de la casa de mis papás en Cali, y me montó un showroom ahí. Todo el día la gente entraba y salía a la casa de mis papás. Y un 24 de diciembre, eran las 8 de la noche, y habían 19 personas en la casa de mis papás. Y mi papá me dijo, no, amiga, te cuento. Es hora de que salgas de aquí. Monté mi primera tienda en Cali y yo siempre he sido muy creativa, poco numérica. Mis finanzas eran tan precarias que era un librito, gastos, markup, ganancia. Eso era mi matemática simple que me funcionó perfecto. Hasta que mi hermana estaba estudiando en Estados Unidos, ella estudió administración de empresas. Le dije, Nati, a mí me está yendo muy bien, devuélvete. Mi hermana estaba en el año de OPT y me dijo, Dani, ¿cómo me voy a devolver? No, en este momento ¿Qué no. es OPT? Es un año que tienes para estar en Estados Unidos haciendo como trabajando en Estados Unidos, mientras te gradúas. Entonces estaba en su año de OPT y me dice, Dani, no, ¿cómo me vas a hacer devolver? Bah, yo listo, fresca, yo sigo sola, yo feliz sola. 22 de diciembre llega mi hermana a Cali, le digo, vení, acompáñame a mi tienda. Una fila de gente que le daba la vuelta hacia la manzana. Y mi hermana me dice, ay, ¿qué habrán puesto ahí? ¿Qué es toda esa gente? Y yo, es la gente haciendo fila para mi tienda. Y mi hermana me dice, Dani, no jodas. Y le dije, Nati, me está yendo muy bien, venite a trabajar conmigo. Mi hermana me dijo, no, a mí me da susto, vos sos muy intermitente, luego te va a dar por irte a meditar al Tíbet, qué pereza. Le dije, te lo juro que si vos te venís acá vamos a hacer algo muy grande juntas. Y me dijo, vos me lo tenés que jurar. Renunció, o sea, se renunció a su vida en Estados Unidos, se graduó y se devolvió. Y Natalia es una tesa, ella estructuró la empresa de una forma, no me gusta decir que lo hizo como jerárquicamente, pero empezó a establecer verticales que yo no lo tenía. Entonces yo tenía en ese momento, no sé, éramos 6, 7 personas y Natalia empezó sin tener todavía la gente a estructurar la compañía como si ya fuera grande, y eso fue ganadorcísimo. Porque los procesos ya los teníamos, entonces cada que íbamos metiendo gente, la gente llegaba a una empresa organizada. Y Natalia se vino conmigo y esto fue 2015, 2016. Y ahí empezó lo que yo digo, de verdad, ya fue Daniela Salcedo como proyecto de vida, porque antes era un hobby que me daba plata, me iba muy bien y yo decía, bueno, esto no sé cuánto durará. Ahí en ese momento que Natalia entró, dije, esto es una empresa, esto va a ser muy grande y esto va a ser mi proyecto de vida. Y ahí ya empecé. Hay una pregunta muy recurrente cuando me están contando historias de cómo nacen las empresas y es cómo las llevan de un punto A a un punto B. ¿Cómo llevaste a Daniela Salcedo de ese showroom donde tus papás al momento donde pudiste convencer a tu hermana de que se fuera a trabajar contigo? ¿Qué tomó? O sea, ¿qué acciones puntuales hiciste para poder lograr que toda esa gente estuviera haciendo fila para entrar a tu almacén, pues a tu tienda? Mira, David, yo creo que fue un tema del timing que para mí es tan importante en todas las empresas en general. Fue un timing perfecto porque fue el momento en el que Instagram no estaba ni empezando a saturarse. Había muy poco creador. No lo digo como creador de contenido persona natural porque eso viene después. Yo tengo dos vidas. Daniela Salcedo, persona natural, Daniela Salcedo, Sí, persona Hannah joya. Montana. En este momento, tal cual, estamos en Daniela Salcedo Joyas. Sí. Yo creaba contenido de forma muy orgánica, sin ningún propósito. Y empecé a tener varios clientes, varias gente, un voz a voz interesante en Cali, pero eran mis redes sociales lo que realmente atraía a la gente y la gente se sentía parte de este universo intangible, súper raro para ese momento, y eso llevaba a la gente a comprar las joyas. Entonces
se pudo como multiplicar rápidamente ese efecto porque las redes no estaban tan saturadas ahora. O sea, en ese momento a mí me seguían, no sé, 10.000 personas. Imagínate, o sea, la poca opción que tenía la gente de seguir a otras personas, más siendo negocios. Que yo dije, bueno, hay gente creando contenido, en ese momento estaban saliendo como los fashion influencers, pero yo era la única persona que vendía cosas. Entonces la gente llegaba a mí, decía, wow, me gusta esta notica o me gustan sus zapatos, que eso fue para mí un gran indicador de por aquí me debo meter, cuando yo empecé a tomar fotos de mis joyas y la gente no solo me preguntaba por las joyas, sino por la ropa. Y yo, ok, aquí hay algo interesante. Creo que también tiene uno que tener un poco cierta sensibilidad como para identificar esos patrones a través de las redes sociales. Y dije, ok, a la gente le están gustando mis zapatos, vamos a hacer fotos de zapatos. Pero cuando yo veía mi Instagram, yo decía, estoy mezclando mi vida personal con mi negocio. No me gusta eso. Voy a abrir unas redes personales. Y en mis redes yo ponía mi outfit of the day todos los días con las joyas. Entonces la gente decía, ay, qué cool, me gusta su camisa, pero se ve bien con esas joyas. Y esto iba la gente de un Instagram a otro, de un Instagram a otro. Y ahí fue donde se empezó a crear lo que hoy en día yo conozco como una comunidad. En ese momento no tenía ni idea, era simple. Y era una comunidad de gente que estaba ahí sintiéndose atraída por todo mis viajes, la ropa que usaba, y compraban mis joyas. Entonces yo dije, esto fue una fórmula, ¿sabes? Y ahí me quedé for life en esa fórmula. Dani, es muy interesante tu historia porque no solamente tú has crecido como empresaria, sino tu empresa también ha crecido mucho, sino que todo ha cambiado. ¿Cómo has visto ese cambio entre lo que funcionaba en redes sociales cuando empezaste a lo que funciona hoy? Todo, pero hay una historia muy divertida que la tengo que contar. Estaba yo en una feria en Bogotá, yo así súper empresaria con mis cadenitas colgando, y entra Taliana Vargas y Catalina Aristizábal. Para los Pues, que no saben quiénes son, ¿quiénes son? no sé si alguien no sabe quiénes son. Pues en México, en Perú, yo no sé. Bueno, son unas viejas de demasiado top en Colombia. Sí. Son divinas, pero ya ahora las conozco personalmente, pero en ese momento no. Ellas han trabajado en la farándula colombiana. En ese momento entraron las dos y yo, ay, no, yo les voy a regalar algo. Ay, mira, Taliana, yo soy Daniela, te voy a regalar una cadenita. Ay, Catalina, te voy a regalar una cadenita. Para que por favor me la postees en tu Instagram. Gracias, chao. 2 horas después, hola Tali, hola Cata, ¿por qué no han posteado mi regalito? Y ellas divinas, porque además son súper generosas. Qué pena, acabamos de llegar a mi casa. 2 segundos después, las dos posteando una cadenita que en ese momento costaba 50.000 pesos colombianos, de la forma más generosa. Hoy en día eso no pasa, eso no funciona. Ninguna de las dos lo va a hacer así, y mucho menos uno va a ser capaz de escribirle a Taliana o a Catalina Aristizábal, ahora, ¿por qué no me has posteado? Entonces, digamos que ahí cambia muchísimo el approach que tiene uno como marca con un influencer o con un creador de contenido. O sea, ya hay managers de por medio. En ese momento, ¿manager de qué? Es que yo le escribía, o sea, name it, cualquier persona, yo derechito, hola, ¿cómo estás? Te voy a mandar algo, ¿me lo puedes postear, por favor? Ahora, obviamente, se tiene que tener mucho más tacto. Obviamente es diferente el proceso, la mayoría de gente te dice que no, la mayoría de gente necesita un cambio, pues una recompensa económica, ¿me entiendes? Entonces, ese approach como para tener exposición orgánica ha cambiado full. Y en creación de contenido como tal, yo siento que ahora la gente no pelea por exposición, sino por fidelización y conexión, ¿sí? A exposición es fácil tenerla, crear una comunidad es muy difícil. Y yo siento que ahí está el éxito de las marcas o de las personas. Yo siempre hablo mucho de marcas y de personas por lo que soy ambos, ¿sí? Pero pues al final esto se puede tomar simplemente como la gente lo quiera tomar. Tienes que crear una comunidad. Tienes que crear una comunidad, y una comunidad se compone desde 5 personas hasta millones de personas. Pero esa es la gente que realmente apoya, admira y valora tu trabajo, porque una cosa son seguidores, como hablábamos ahora. O sea, hay mucha gente que seguro lo sigue a uno que no tiene ni idea, no te ve, no le sales. Pero esa comunidad es gente fiel, es gente que está ahí. Y esa comunidad, que yo siento que pasa mucho en las marcas, no saben cómo contemplarlas, y ahí está la plata. Hay algo que me pasa mucho cuando alguien viene y se acerca a mí y me dice, David, necesito ayuda, necesito un consejo, tengo esta empresa que quiero comenzar, bla, bla, bla. Y siempre me hablan de producto. Producto, 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 producto. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cómo lo vas a vender?
Porque si tú tienes un producto que nadie conoce, Sí, pues felicitaciones, tienes un montón de plata en un inventario. tal cual. Si un emprendedor llegara y se sentara aquí en esta mesa contigo, no soy yo, y te pregunta, Dani, quiero empezar a crear contenido para poder darle visibilidad a mi marca, a mi producto, a mi proyecto, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las reglas de Daniela Salcedo para crear contenido? Mira, yo creo que hay que empezar por crear el contenido, que eso yo siento que suena muy fácil, pero eso es lo que a la gente más le cuesta. ¿Cómo creo contenido? O sea, al final es encontrar qué está buscando tu comunidad. No sé si uno empieza así de cero, 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 literalmente, pues empiezas como a tantear el terreno, ¿no? O sea, pongo un carrusel de fotos con producto, luego pongo algo sin producto, pero un mensaje motivacional. Ya ahí la gente tiene que empezar a explorar un poco. Hay mucha gente que da tips de cómo empezar a crear contenido. Pero una vez encuentras ese tipo de contenido, yo siento que uno se tiene que enfocar en crear comunidad. Y no solamente crear esa comunidad. Bueno, ¿cómo cultivas esa comunidad? Creo que es más bien una pregunta ahí interesante. Y hay muchísimas herramientas para cultivarlas. Uno, y que yo lo veo todo el tiempo porque a mí mis amigas me piden ayuda, mucha gente me pregunta cómo hago y le pregunto por su base de datos. La gente no sabe el valor que hay en una base de datos. La gente no hace base de datos, la gente no la construye. ¿Cómo hace uno para fidelizar a un cliente si no tiene su base de datos? Y es que ese cliente ya confió en ti, ya depositó su dinero en ti. Ahora, manténlo. Ya lo seduciste, ya lo enamoraste, ahora manténlo. Además que en e-commerce, por ejemplo, la mayoría de la rentabilidad de un cliente no viene de la primera compra. Cero. Es que es la recompra. Y ahí, mira, yo te lo puedo decir una cifra en Daniela Salcedo. El 85% de mis ventas online son clientes recurrentes. Eso es hermoso. Qué locura. Eso es hermoso. No. O sea, es divino. Pero los enamoro todos los días de su vida, porque ahí va la base de datos y la importancia de construirla. Todas las semanas esta gente recibe un newsletter de Daniela Salcedo donde yo les doy tips de cómo usar joyas, donde les estoy dando descuentos especiales por su cumpleaños, donde les estoy diciendo, tú eres mi cliente, tú confiaste en mí, ahora yo te debo algo, ¿sí? ¿Y cómo hacer que no se sienta como spam? Yo siento que hay que hacerlo, o sea, tienes que tener una estrategia para eso, que no se sienta como un correo masivo que se le mandó a todo el mundo. Obviamente no es personalizado, pero te genera valor, ¿sí? Hay tipos de correos masivos, hay informativos, que sea a la gente le gusta. Si tengo algo, no sé, estás en México, tengo un pop-up en este momento, te informo, ¿sí? Otro que te generó valor de cómo puedes style tus aretes. Ese a la gente le encanta. Otro donde, es el cumpleaños de Daniela este mes, te regala un descuento de cumpleaños por su cumpleaños. Ese a la gente obviamente le encanta. Pero la gente siente que no le estás simplemente vendiendo cosas todo el día. Entonces, muchas veces yo doy styling tips en los correos. Ahí la gente no siente que yo le estoy metiendo un arete hasta por los ojos, sino que le estoy generando valor. Y eso es lo que hace que la gente abra el correo y no sienta que es un spam. Pero ahí está la importancia de la base de datos. Una vez más, volvemos a eso. Son esos clientes que ya compraron, ¿sí? ¿Cómo hago para que ese cliente permanezca activo a perpetuidad? ¿Cuál es el segundo componente? Dijiste que habían varios componentes. El primero es la base de datos. ¿Cuál es el segundo? Yo creo que hoy en día tiene que haber una mezcla entre experiencias digitales y experiencias físicas. Cuando todo se queda en esta experiencia digital, es muy difícil que la gente logre sentirse parte de algo, porque es un poco impersonal, ¿sí? Y, ojo, no estoy diciendo que se tiene que migrar completamente al entorno físico, pero sí tiene que haber una mezcla. Esto tiene que ser híbrido. Entonces, yo te tengo que mostrar el universo de una marca en digital, pero yo necesito que lo puedas tocar, Sentir. que lo puedas sentir, que pueda haber una inmersión. Y eso ahora más que nunca, es más, vemos muchísimo cómo el e-commerce está cayendo y las ventas en retail, en físico, están creciendo. Y eso no es porque sí, ¿me entiendes? Eso es porque la gente quiere conocer tu marca en digital, pero la gente ahora quiere ir a probar, quiere ir a tocar, quiere ir a hacer una inmersión para vivir este universo. Es que una vez todo volvemos al universo. Por eso yo he sido tan enfática en crear este universo.
¿Cómo diseñas hoy una experiencia física memorable con una marca? Imaginémonos que no es Daniela Salcedo. O bueno, empecemos contigo. ¿Cómo las diseñas tú y qué consejo le darías a alguien que quiere diseñar una experiencia memorable que le haga honor a todo lo que ha construido en digital? Yo creo que tiene que ser una representación física de todo eso que la gente percibe en digital. Hay elementos, las marcas se empiezan a adherir a ciertos elementos que se van volviendo partes de la marca en el inconsciente de la gente, ¿sí? Entonces tú piensas en Daniela Salcedo, piensas en ojos, piensas en corazones, piensas en el universo, piensas en planetas, piensas en aliens. Me hablaron de jalapeños también. También me fascinan. ¿Cómo hago yo para traer todos esos elementos a un entorno físico? A través de colores, súper importante, por eso que las marcas establezcan un color referente. Es que la gente a veces dice como, ay, me gusta el azul, pero ¿qué vas a hacer con ese azul? Entonces, si logras trasladar ese azul del mundo digital a un entorno físico donde tu packaging sea azul, donde ya empiece la gente a relacionar el color azul, es que pasa con muchas marcas, ¿me entiendes? Que tu marca se vuelva referente a través de un color es una locura. Es muy difícil, pero cuando lo logran es una locura. Fade. Exacto. Tiffany's, por ejemplo, o sea, tú piensas en Tiffany's. Tiffany Blue. ¿Cómo lo lograron? Eso para mí es un goal de vida. Entonces, ¿cómo traes estos elementos para que la gente se sienta que los puede tocar? Yo, por ejemplo, lo hice, acabo de montar una tienda en Cali. Yo me senté con mi equipo y yo les dije, el rosado para nosotros es un color muy icónico. Vamos a hacer un espacio rosado. Empezando por ahí, eso es súper arriesgado. Porque el tema del pop of color en Colombia no es muy... Es difícil, ¿sabes? Que ha sido lo máximo, menos mal lo hice. Listo, me gusta el espacio, ¿cómo hago? ¿Qué tal si hacemos una pared llena de orejas de alien? Y es una pared donde todo el mundo va y se toma fotos con las orejas de alien. ¿Cómo lo hago un poco más experiential de esto? A la gente le gusta mucho crear sus propias joyas. Listo, vamos a montar un charm bar. Tengo una mesa con sillas y la gente crea sus joyas ahí. Entonces, esa misma experiencia fui parte por parte, empezando desde el color, desde estos elementos con los que la gente ya identifica la marca y los traje a la realidad. Ahorita tengo un pop-up en México que hice, un espacio rosado con unos espejos en el techo muy característicos de la marca que se sienten como ovnis. Entonces, la gente entra ahí y dice, esto es lo mismo que yo veo en digital. ¿Sí? Entonces yo por lo que empezaría, o sea, si yo fuera una marca que no fuera Daniela Salcedo, empezaría identificando esos tonos con los que la gente me identifica en digital, que es algo que la gente nunca hace, o sea, uno no piensa en eso. Total, hay muy poquitas marcas que se saben reconocer por el color que utilizan pero siempre. No saben lo importante que es demasiado importante tener un color que te identifique, Como ese. Como ese. Eso te facilita todo y no creas, es un posicionamiento en el inconsciente de la gente que constantemente le estás diciendo, este es mi color, y apropiarse de un color es difícil, pero cuando lo logras es ganador. ¿Cómo no ser canzones con ese color? ¿Cómo Tienes que tener guiños a ese color. Por ejemplo, yo estaba diciendo, si voy a hacer un pop-up en Miami, no lo voy a hacer rosado. ¿Sí? Cool, pero qué pereza, es lo lógico, ¿me entiendes? ¿Qué hago? Por ejemplo, utilizo el verde clarito. Vamos a hacer una inmersión diferente con verde clarito. ¿Qué voy a hacer con ese rosado? Lo voy a hacer guiños. Voy a hacer una bolsa rosada. Voy a hacer las orejas de alien rosadas. Ese color siempre va a estar porque es muy icónico de la marca, pero tampoco que se vuelva predecible, porque ahí puede ser cansón y puede saturar un poco. Es hacer pequeños guiños y estar constantemente. Mira, a mí me pasó. Todos los años hago un drop de joyas de corazones y todos los años hay gente, otra vez corazones, qué pereza. Pregunta qué es lo que más se vende en Daniela Salcedo. Sold out. Corazones. Entonces, ese ruido es el que uno tiene que silenciar. Para mí, hacer corazones es lo que me da plata. Y mientras la gente lo siga comprando, los voy a seguir sacando todos los años. Y si yo no hubiese explotado tanto un elemento tan universal como el corazón, hoy yo no sería a la de los corazones y los ojos, que alguna gente está saturada bien, pero otra lo compra. Entonces es importante apropiarte de ciertos elementos y darles hasta que ya te convertís en la de los ojos y los corazones. Hay una frase que me gusta mucho, que yo creo que he repetido varias veces en Instinto, y es, cuando tú te cansas de decirlo, la gente apenas está empezando a entenderlo. De acuerdo. Y en este tipo de negocio, la gente piensa que porque tus clientes en Cali se cansaron, entonces ya está saturado, pero es que hay un mundo entero por conquistar. Entonces, ahorita en México, por ejemplo, que es la primera vez que tengo una experiencia física, yo estoy vendiendo
mi core collection, que son esas piezas que tengo icónicas que llevo arrastrando durante 1000 años, que de pronto en Colombia, que ya llevan mis tiendas mucho tiempo, pues de pronto para la gente ya es un poco paisaje, pero para allá es nuevo. Ahorita estamos abriendo mercado en Dubái. Para allá lo único que compran son ese core collection. Entonces es ahí donde la gente empieza a decir, ¿quién está saturado? ¿Sí? Y cómo pienso yo en grande, porque esas piezas que pueden estar saturando a un público muy pequeño, probablemente son esas piezas que te pueden estar abriendo un camino al mundo entero que todavía no has conquistado. Dani, aprovechando que hablaste de México, pocas marcas logran llegar a México y vender en México. Marcas de afuera de México. Muy difícil. Es muy difícil, la gente usualmente lo subestima. Sí. ¿Qué diferencias has visto? Bueno, no, volviendo a que es muy difícil, es tan difícil que son contadas las marcas colombianas que han logrado romper esa barrera de penetración en ese mercado. Pero una vez la rompes, la rompes. A ver, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la población es una locura y el poder adquisitivo es... Yo en mi vida he visto a alguien en México escoger y eso es divino para un mercado como el mío. De pronto en otros mercados uno ve que la gente escoge, ¿sabes? O este. No, en México, este y este. Eso es divino. Entonces, el tema del poder adquisitivo es importante porque te permite un crecimiento muy abrupto, o sea, pero a ver, yo les voy a decir, porque la gente ve, ay, qué cool, acaba de abrir un pop-up en México, su website, México es mi mercado más fuerte, lleva ya unos 2, 3 años siendo mi mercado más grande, pero para llegar allá fueron 4 años, donde yo me tuve que sentar en el SAT. El SAT es, bueno, es una entidad allá donde, como la DIAN, Ajá. por ahí 40 veces. Todas las veces salía llorando. Es dificilísimo abrir una compañía en México. Me volví importadora, tengo un padrón de importador, tengo un agente aduanal que es mi mejor amigo. Es muy complicado, pero ellos tienen una razón. Ellos son muy proteccionistas con lo que fabrican, con lo que producen. Especialmente en los metales, son productores de plata. Entonces, esta industria la protegen full. Y así, con los textiles. Por eso ves muy pocas marcas que logran romper esa barrera de penetración. Y yo siento que el gobierno mexicano te pone todas las trabas posibles para que no entres. Y si yo le pudiera dar un consejo a alguien, rompan esa barrera de penetración. Porque el mercado mexicano es divino y es súper fiel. Asumiendo que logramos romper esa barrera, contra todo pronóstico, ¿cómo enamorar a alguien en México? ¿Cómo se enamora a alguien en Colombia y cómo se enamora a alguien en México? No, ¿cómo así? Es que los colombianos tenemos el mundo ganado en México porque nos aman. Es que uno solo habla colombiano y a la gente le fascina. Porque siento que los mexicanos son un amor y bueno, llevo 10 años viviendo allá, o sea, soy casi mexicana. Es que los colombianos somos muy cálidos y al mexicano eso le encanta. Entonces yo siento que ahí uno siempre cae bien, ¿no? O sea, yo siento que uno como colombiano cae bien. Con los mexicanos tenemos una cultura parecida, entonces nunca hay como una barrera ahí con ellos. Y son personas que les gusta, así como a los colombianos les gusta verse bien, les gusta vestirse bien, les gusta que la gente los vea. Entonces, normalmente como colombianos, eso es lo que ofrecemos allá, siempre. Ropa wow, joyas wow, cómo verte mejor. Entonces, en eso es facilísimo cautivarlos. Ellos son muy consumidores de marcas high-end, full, les fascina, o sea, Todo lo de lujo. todo lo de lujo. Y les gusta que la gente lo note. Pero logras conquistar a un mexicano, You made it. you made it. Una de las cosas que nos sorprendió a Dani y a mí cuando fuimos a México la primera vez a grabar, la primera y única vez que hemos ido, fue que la gente también era súper cálida y que era muy parecida a Colombia. O sea, yo creo que ahí hay una conexión cultural muy fuerte. Me lo dijo todo el mundo que estaba allá. O sea, hacer negocios en México es chévere porque la gente de Colombia y la gente de México se entiende muy bien. Bueno, voy para la segunda pregunta. ¿Por qué Dubái? Mira, esto fue otro de mis buenos timings. Es que yo he tenido mucha suerte también en la vida en general. Como un día que iba caminando en Nueva York y me tocan la espalda y me volteo yo y una vieja. Y me dice, hi, ¿de dónde son tus aretes? Esto todo fue en inglés. Y yo, son de mi marca. Y me dice, te los compro. Y yo, no. Lástima, soy la stylist de Gigi de Bella Hadid. Y yo así con el arete. Y yo, ¿cómo? Y me dice, me fascinan tus aretes, dámelos. Y se los regalé, obviamente.
pero siempre hay algo, un componente de suerte alrededor mío. Estaba en una feria y se acerca una vieja. Yo veía que todo el mundo en todos los stands la paraba. Y yo, ¿quién será? Yo no tenía ni idea quién era. Y llega a mi stand y compra varias cosas y me dice, hola, soy representante para todas estas marcas en Dubái y quiero llevar a Daniela Salcedo. Así. Y ahora es mi sales rep en Dubái. ¿Y cómo te ha ido? Súper bien, es un mercadazo. Eso, es que también les gusta todo, ¿sabes? Entonces les gusta todo lo maximalista, les gusta verse bien. Entonces, claro, cuando eres una persona que quiere llamar la atención, Daniela Salcedo es tu marca. Entonces es un gran mercado para nosotros. Conectemos aquí los puntos, porque hablamos de cómo construir comunidad. Una cosa es yo construir comunidad en Colombia, otra cosa es construir comunidad en México, no necesariamente la misma gente me sigue. ¿Entraste a México y cómo hiciste para vender? ¿O ya empezaste con un mercado cautivo grande? ¿Cómo fue el mapa para poder lograr que México fuera tu Te voy mercado a más decir grande? que hay 2 indicadores muy importantes que cualquier marca debería tener en cuenta cuando va a ver qué mercado abrir. Uno, de dónde provienen tus ventas online y 2, de dónde vienen tus seguidores de redes. Esos son 2 indicadores muy fáciles a los que puedes acceder y son un buen número para empezar, ¿sí? Entonces, mucha gente quiere vender, no sé, en Dubái, pero no tienes un sales rep que tenga los contactos. Yo como persona natural, solita, no podría entrar en este momento a Dubái, porque ¿cuántos clientes tendré en Dubái? Pues, muy pocos. 2. Sí, exacto. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de dónde vienen mis seguidores, empiezo a crear, a organizarme de forma muy estratégica, porque yo siento que uno como empresario quiere abarcar el mundo entero y ahí la cagas horrible. Entonces hay que enfocarse en ciertos mercados. Y pasa muchísimo, por ejemplo, en pauta. Uno direcciona la pauta para el mundo entero. ¿Qué estás haciendo? Diluyendo todo el presupuesto. ¿Qué pasa si dirigís todo ese presupuesto en Colombia, en México y en Estados Unidos? Estados Unidos, ciertas ciudades, ¿no? Porque también abarcar Estados Unidos completo es complejo. Ahí ya empezás a ver los resultados. Entonces pasa lo mismo cuando vos querés abrir todo el mercado de una. Entonces, ¿qué haces? Ok, la mayor cantidad de ventas de mi página vienen pues no, Estados Unidos para nosotros es un muy buen mercado, México es un muy buen mercado y Centroamérica. Entonces, supongamos Panamá, Estados Unidos, México, listo. Entonces, vamos a ver si eso concuerda con los followers que tengo. Normalmente sí, ¿sí? Porque en mi caso, muchos de mis clientes vienen de mis redes sociales. Ok, listo, voy a enfocar todos mis esfuerzos ahí. Eso para mí ya es un gran indicador, ¿sí? Porque pues no tiene nada que estar haciendo en Australia en este momento. Entonces yo diría que uno debería empezar por ahí, identificando de dónde ya tienes gente, porque ese es el público al que le estás hablando a través de tus redes sociales, a través de tu pauta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haces? Yo, por ejemplo, con México, una ventaja es que yo vivía allá. Entonces llevo muchos años, ponle unos 4 o 5 años, ya conquistando esta gente a través de pauta, a través de suscripciones en mi newsletter, a través de estar en wholesale, en ciertos boutiques en Ciudad de México. Nunca había estado yo con un pop-up un mes, pero ese cliente yo ya lo venía cultivando. Es que la gente piensa que todo pasa de la noche a la mañana y muchas veces cuando tú ves este tipo de activaciones en el exterior dices, qué fácil, cómo lo hizo, pero tienes ni idea que llevo 4 años coqueteándole a este mercado y ahora estoy viendo los frutos de esa cosecha. Cata y Mariana de Agua Bendita me dijeron que hay que ser primero, ¿cómo es que se dice, Dani? ¿Cómo fue que me dijeron que hay que ser Profeta en su profeta? tierra, sí, yo lo escuché A mí me encanta también porque yo siento que yo también he transitado el camino así, ¿sí? Yo empecé en Colombia y, a ver, yo siento que la gente menosprecia un poco este mercado y Colombia es un mercadazo. O sea, te lo digo que tengo un producto que no es así, pues que uno diga de consumo masivo y en Colombia nos va muy bien, muy bien. Y yo siento que la gente siempre quiere salir. Pero cuando logras también conquistar el mercado colombiano, la gente colombiana es muy fan y cuando encuentran un producto que les gusta, se casan con él. ¿Cuánto de lo que vendes es pauta y cuánto es orgánico? No te podría decir exactamente, pero porque también depende mucho del país, porque no destino el mismo presupuesto, ¿sí? Entonces, ponle un 40% pauta, un 60% orgánico, pero también tengo un orgánico que lo trabajo como loca. Yo le doy mi vida, mi alma y mi corazón a mis redes sociales y creo estrategias. Es que hoy en día siento que a la gente le falta mucho crear. Todo el mundo crea, pero no todo el mundo crea con estrategia. Y cuando vos empezás a crear de forma desarticulada, hay una desconexión.
hay algo en mi empresa que nosotros le decimos el 360 de marketing, que yo siento que eso es súper valioso cuando una persona está intentando, valga la redundancia, crear este 360. Entonces, ¿qué pasa si vos como cliente ves una publicidad, ¿no? Te sale en pauta, Instagram. sí. Ujú. Luego ves un influencer que te habla también de esta marca. Luego te llega un newsletter de que esta marca hizo un lanzamiento. Luego vas caminando y ves una activación de un pop-up de esta marca. Ok, hay algo pasando con esta marca. ¿Qué pasa si solamente un influencer te habla de esta marca? Pues el ruido se diluye un poco, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces la gente crea, pero crea de forma desarticulada. Cuando vos vas a crear, pongámosle un lanzamiento, ¿sí? Entonces yo voy a lanzar joyas. Yo tengo que organizar todo este ecosistema para que haya influencer gifting, paralelo, haya un newsletter a la gente que está suscrita. Paralelamente, entras a mi website y yo te tengo que estar hablando de esto mismo. Luego ves mis redes sociales y solamente te hablo de esto mismo. Y paralelamente tienes un pop-up en Bogotá. Ahí ya estamos hablando de una estrategia articulada, no de acciones independientes, que muchas veces la gente piensa en acciones independientes. Y cuando vas a ver, vas a decir, pero es que este influencer marketing no me funcionó, es que la pauta no me está funcionando, es porque es algo completamente desarticulado y estás intentando que una sola acción genere un peso que realmente tiene que ir respaldado por varias, por otras verticales que te sostengan esa sola acción. Entonces, siento que a la gente le falta un poco como crear más estrategias para crear contenido. Yo siento que, por ejemplo, las marcas intentan pautar en ciertos canales desconociendo cuál es la lógica y el objetivo que puedes lograr con ese canal. Por ejemplo, un podcast. Yo, en corto, digo, ¿qué es lo que hace un podcast? Disminuye tu costo de adquisición de cliente. ¿Por qué? Porque te da confiabilidad y te ata con un concepto y un universo que es distinto. Pero además de eso, te da awareness, te da visibilidad de marca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien ve tu marca luego, confía en ti y compra. Entonces, yo siento que muchas marcas desconocen que no todos los canales son para vender. Exacto, mucha gente tiene que entender que hay ciertas acciones que haces que no tienen un retorno económico, ¿sí? Pero tienen un retorno de otra forma. Es empezar a identificar cuáles sí las puedes medir económicamente y cuáles te generan otro tipo de valor. O son un paso intermedio. O son un paso intermedio, exacto. Como a mí me pasó con México. La plata que yo gasté abriendo México, te digo, era para que cualquier persona hubiera tirado la toalla. Insistí, muchas veces acciones sin return económico y hoy en día digo, ya entiendo para qué era eso. No, yo te garantizo que, por ejemplo, mucha gente que vio la valla de Sydney Sweeney con los jeans Sí, no iba en el carro y dijo, sí, me voy a ir a comprar esos exacto. jeans, sino Cero. que se le metió en la Se cabeza le que metió, eso existía. de acuerdo, de acuerdo. Voy a pasar a hablar de otro tema que me parece muy interesante, controversial incluso, pero no controversial de los temas que no nos gusta hablar, sino controversial de los temas cool de negocios. Y es que mucha gente, a ver, hoy me preguntaron en una charla, me decían, David, ¿la marca personal es necesaria para crear un negocio? Yo les dije, definitivamente no. Pero, para ti, ¿la marca personal es buena? Yo sí creo que es necesaria. No te creo. Yo sí creo que es necesaria, sea cual sea tu industria. Porque al final, o sea, yo veo uno es su negocio andante, ¿sí? Y tú eres una persona, y es que así no sea tu propio negocio. La gente que trabaja en Daniela Salcedo es una valla andante de Daniela Salcedo. Y para mí también crea valor, ¿no? Y yo siento que esa marca personal es lo que hace, es esa forma de tú presentarte al mundo. ¿Por qué no le verías valor? Porque tú, por ejemplo, como ¿Por qué dije que no? persona, sí, ¿por qué no le verías valor? O sea, ¿o qué? Porque siento que es un potenciador, más no es necesario. O sea, conozco muchas historias de muchas empresas que son muy exitosas sin que conozcamos la historia de la marca personal detrás del dueño, pero sí se han encargado de crear una cultura interna muy fuerte. Entonces, ¿qué les decía yo a ellos? No es necesario contar tu historia en redes sociales, sino que, mejor dicho, la historia más importante que tú tienes que contar cuando estás creando un negocio es la que cuentas internamente a tu Bueno, equipo. pero estamos hablando solamente de marca personal en digital. Exacto. Pero esa marca personal también existe offline, porque esta gente tiene una vida social y esta 100%. gente... O sea, hablaba yo del tema digital como de
no es necesario que todo el mundo salga grabando en Instagram, TikTok o redes Y sociales. menos si no es natural. Es que cuando no 100%. es natural y la gente lo tiene que forzar, es mejor que no lo haga. Hay gente que creando marca personal se hace más daño que bien. Sí, de acuerdo. Entonces yo lo que Completamente de decía es, acuerdo. quizás tu forma de conseguir clientes sea el networking, o sea, sea ir a reuniones con gente muy tesa, formarte en poder crear relaciones y así contar tu marca personal, pero un voz a voz En tradicional. un offline. No todo el mundo Exacto. necesita redes sociales. En tu caso particular, ¿tú crees que para las marcas como la tuya, cuáles son los pros y los contras de crear marca personal? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la gente que dice que crear marca personal es malo es porque antes de crear marca personal no evaluó cuáles eran los beneficios Ujú. y qué era lo malo de crear marca personal. Para ti, ¿qué es eso? Te voy a responder con una pregunta. Si yo en este momento pudiera permanecer en el anonimato, Daniela Salcedo lo haría. Ya no puedo, ya no puedo. Y empecé de una forma tan orgánica que yo no tenía ni idea que yo estaba construyendo, que era marca personal, ni idea. Claro, en este momento me funciona muy bien porque yo lo que saco lo vendo, todo, ¿sí? Y genera mucho valor para la gente seguirme a mí como persona natural y soy ese puente para llegar a mis joyas. Es que es un 360 una vez más, ¿sabes? Vamos como en este ecosistema donde me sigues a mí, llegas a mis joyas, llegas a mí y te sientes que me conoces, ¿sí? Entonces, siento que para mí ha sido, está muy cool y me funciona. Pero también hay momentos donde vos no querés hacer nada y yo me quiero rascar la barriga un mes y digo, no quiero salir. Ahorita he tenido una semana horrible, se murió mi abuelita y digo, yo no quiero hacer contenido. Y la gente me dice, ¿qué pasa? ¿No saliste a votar? Sí salí a votar, pero en este momento no lo quiero poner. Entonces también empieza a crear como una presión de tener que estar vigente todo el tiempo. Y creo que como creadores de contenido, uno siempre está con esa incertidumbre de estoy dejando de ser vigente. ¿Cómo hago para permanecer vigente? Y eso es una mamera. Es muy complicado. ¿No te pasa que te empiezas a analizar de más? Es decir, que posteas algo y dices, ¿será que dije lo que no era? Pero es que vos, o sea, ahora la gente conoce una versión de mí mucho más reservada, porque ya me he metido en varios problemas, porque era tan unfiltered, como tan sin filtro, que me metía en problemas todo el día. Y ahora tengo hijos. Antes de mis hijos estaba dispuesta a dar todas las peleas. Ahora que tengo hijos, digo, no. Entonces soy mucho más cuidadosa con lo que digo. En corto, tener todas las colecciones sold out o vender todo lo que tienes gracias a tu marca personal, ¿crees que compensa la falta de privacidad que a veces trae la marca personal para ti? No. Preferiría no estar sold out y tener un poco más de tranquilidad. No tener tanta presión de crear, es eso, ¿sabes? Porque además soy mamá, tengo hijos chiquitos y esa presión de crear llega a un punto donde a uno a mí me abruma un montón. Y eso que yo soy de esas personas que crea contenido por gusto. Yo ni siquiera monetizo mis redes personales, que ni siquiera tengo contratos con marcas que yo diga, tengo que cumplirle a esta marca este contenido. Cero, lo creo porque, una vez más, tengo una comunidad ahí tan fiel que es esa gente que está esperando algo de mí, ¿sí? Pero sí es agotador. ¿Y no crees que en una sociedad de hiperinformación donde todo el tiempo estamos recibiendo cosas, fake news, que esto de inteligencia artificial, que esta nueva empresa vendió por yo no sé cuánto, ¿no crees que en este momento la escasez en redes sociales es mucho mejor que pues la escasez y la calidad que la cadencia y la frecuencia de contenido? Sí, si lo ves de forma racional, pero si lo ves a través de tu algoritmo, no. Tu algoritmo diría todo lo contrario. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, al final, eso tiene mucho sentido, ¿no? Yo como consumidor prefiero calidad antes que cantidad, pero mi algoritmo no. Mi algoritmo prefiere pendejadas y cantidad. Entonces, ahí es donde uno dice, pues al final también necesito un poco ese algoritmo, ¿no? Porque pues si no, empiezas a quedar un poco obsoleta. Si tuvieras que empezar hoy, Daniela Salcedo, ¿no harías marca personal? No, no. A ver, siento que hoy en día, si uno tiene la capacidad de crear un ADN de marca lo suficientemente fuerte como para tú otorgarle todas las características necesarias que una persona le puede dar a una marca, la marca tiene la capacidad de hablar por sí sola. Y eso sería lo que yo haría ahora.
Además, también porque la mayoría del contenido con el que la gente se identifique depende de su founder, es complicado. Es complicado también mantenerlo activo todo el tiempo. Entonces, digamos que yo por eso creo estas campañas tan majestuosas y tan atractivas para la gente, porque yo necesito que mi mensaje se transmita de otra forma que no solo sea yo, porque no tengo tiempo y no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, yo sí siento que hoy en día, si la gente quiere que su marca hable por sí sola, tiene que darle características humanas a esa marca, para que esa marca se pueda comunicar sin necesidad de que el founder tenga una marca personal. Quiero aterrizar un poquito todo lo que acabamos de hablar, porque quiero dejar una guía muy clara para todo el mundo que se siente súper perdido a la hora de crear contenido y contar su historia a través de redes. Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Qué hacer? Enfocarse mucho en crear comunidad, para mí, o sea, insisto mucho en eso porque si ves, cada vez más las plataformas te empiezan a dar opciones de crear esa comunidad de forma más fácil. Por ejemplo, las suscripciones en Instagram. Es gente con la que conectas directamente, que se siente parte de este universo, a la que haces parte de los procesos. Eso es súper importante. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo tengo una comunidad tan fiel que me hacen sold out a lo que saque. Y eso es valiosísimo. O sea, puede sonar, ay, sí, mucha gente lo hace, pero tienes que tener una comunidad lo suficientemente sólida para que eso pase. Entonces, ¿cómo estás devolviéndole a esta comunidad lo que hacen por ti, generándoles valor de cierta forma? Entonces, yo insisto muchísimo en crear esa comunidad. A través de las plataformas te dan toda esta facilidad. Y ya los enamoraste, ya depositaron su plata en ti o no, porque muchas veces la gente no vende nada, pero pues hay gente la mayoría de gente sí monetiza estas comunidades. ¿Cómo les generas ese valor también sin que la gente sienta que es que los estás exprimiendo todo el tiempo, ¿no? Porque también eso es muy incómodo cuando haces parte de una comunidad donde todo el mundo, todo el día te están vendiendo. Entonces, lo que decía anteriormente, tienes newsletters, tienes canales de difusión, tienes tu página web, tienes todas estas herramientas para llegarle a esta comunidad, suscripciones, es que la gente se suscriba, por favor, hagan base de datos, es que eso, ahí está todo. Yo cuando llegó la pandemia y le dije a mi papá, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quebrar? Yo solo cogí y mandé un correo masivo de unas gafas que había lanzado y dije, ok, la gente no está tan mal como yo pensé económicamente porque la gente estaba en la casa queriendo gastar plata. Y dije, yo cómo no había explotado este canal. ¿Por qué lo hice a través de mi correo? Porque en mis redes había mucha tensión. Y yo no quería que la gente viviendo una pandemia y yo salir en mis redes sociales sola te vendo unas gafas. Entonces teníamos que esperar a que se disipara un poco como esta tensión de la pandemia. Y lo mandé a través de mi newsletter y fue una locura. Un éxito y ahí total. yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, construir bases de datos. El valor de las bases de datos es impresionante. Entonces, eso yo me enfocaría muchísimo ahí en crear bases de datos, seducir, enamorar a ese cliente y crear mucha experiencia física. Yo siento que hoy en día, después de toda esta era digital sobreestimulada en la que hemos vivido, la gente espera algo tangible, la gente espera experiencias inmersivas y conocer esa marca de forma tangible. Me estoy muriendo por decir algo desde el principio de este episodio y es que mi mamá mejor dicho, desde que empezamos de instinto me reclama. Tú mencionas a todo el mundo en el podcast menos a mí. Y este episodio me tiene muy emocionado porque mi mamá, después de que se jubile, quiere dedicarse a hacer joyas. ¡Ay, me muero! Entonces, mami, si estás viendo esto, No, mira que si te menciono, te no. amo. Dani, Ay, por favor, la invito a mi taller. hágale, No muero. firme, Divina. de una. Divina. Dani, quiero pasar a una parte en la que tú eres particularmente buena. La mencionaste ahorita hablando de marca personal y es crear un ADN de marca. ¿Cómo definirías hoy lo que es un ADN de marca? En teoría, sí, es la composición genética de una marca, ¿sí? Son esas características tan propias de la marca que la hacen única e irrepetible. Un poco más coloquial. Son todos esos elementos tangibles e intangibles que componen una marca y no puede ser replicada y no puede ser reproducida de otra forma más que propia. ¿Y ese ADN de marca se encuentra o se construye? Ambos. Yo lo encontré
pero se puede construir. Y ahora, en este momento de la vida, como se forman las marcas, yo sí lo haría, lo construiría desde cero. ¿Por qué? Porque cuando estás buscando ese ADN necesitas mucho tiempo, ¿sí? Necesitas encontrar esos elementos, necesitas encontrar esa voz, porque las marcas tienen una voz, tienen una forma de expresarse. Las marcas tienen que construir estos valores que las definen y eso es un camino muy largo que hay que transitar. Cuando lo empiezas a encontrar, es como, ¿cómo miro hacia atrás todo lo que he hecho y que de ahí identifico que puedo seguir arrastrando? Mientras que si lo construyes, ya empiezas a construir, valga la redundancia, camino sobre un mapa. ¿Sí? Entonces dices, mi marca va a hablar así, mi marca, este es el público objetivo de mi marca, esto es lo que quiero con mi marca, estos son los colores de mi marca, porque sí es importante tener elementos tangibles e intangibles. Mucha gente siempre se queda en el elemento tangible. El elemento tangible son esas experiencias que haces, el producto como tal, que el producto nunca debería ser el principal elemento de tu marca, porque sí tiene que haber un ecosistema que soporte este producto. Este producto yo lo concibo como una vertical más de mi compañía, que es lo que genera valor económico. Pero al final lo que yo necesito es crear este ecosistema. Entonces, cuando logras plasmar ese ADN de marca, ya empiezas a transitar sobre un mapa construido. Y eso te acorta mucho camino. No significa que no se pueda hacer a la inversa, pero esa es la forma como logras recortar camino. Las preguntas son fundamentales siempre que estamos creando una empresa porque son las que te llevan a descubrir cosas, a descubrir que me estoy equivocando en cosas. ¿Qué preguntas fueron fundamentales y son fundamentales para uno poder construir y encontrar nuestro ADN marca? ¿Qué hay que cuestionarse? Uno, el público objetivo. Siempre hay que partir de ahí. O sea, ¿a quién le estoy hablando? Porque tú no construyes un ADN de marca hablándole a un niño de 12 años que hablándole a una señora de 50, ¿sí? Entonces, cuando ya logras identificar ese público objetivo, ahí ya vas a empezar a ver cómo le vas a hablar, ¿sí? ¿Por qué enfatizo tanto en cómo le voy a hablar? Porque de ahí se desprende toda esta vertical de comunicación que es tan importante. Entonces, cuando tú decides que vas a hacer una marca cálida y cercana, que eso es súper importante porque anteriormente se consideraba que para generar, para ser una marca inalcanzable tenías que generar cierta apatía, ¿no? Con el cliente. Ahora es todo lo contrario. Ahora la gente te quiere sentir cercana. Marcas ahí, tangibles. La aspiracionalidad se puede crear de otra forma. Creo que hoy en día no es creando esa lejanía entre la marca y el cliente. Cada vez más necesitamos crear cercanía. Entonces, ¿cómo creas esa cercanía? A través de un lenguaje cercano. Cuando yo veo que la gente quiere intentar sonar apática, intelectual, no, te estás desconectando del cliente y esa no es la forma de generar aspiracionalidad hoy en día. Lo puedes hacer a través de otras formas, pero ese lenguaje es súper importante. Entonces, dices, listo, yo voy a hacer una marca cercana que le voy a hablar a mi cliente así y ahí empiezas a desprender. Es que es muy complejo el tema de ADN, suena sencillo, pero esos son 10 capítulos que te puedo decir, te puedo explicar cómo crear un ADN de 0 a 100. Y tienes ahí en tus manos el ADN de tu marca. Eso no es que creaste un ADN y la reventaste. Creaste un ADN, ahora aplica todo eso de aquí en adelante para ir construyendo la marca sobre ese ADN creado. Lo chévere es que ese ADN te da como un checklist para cuando vas a tomar una decisión. Y es como, que ¿está hay que alineado tener o un no? checklist, empezando porque uno tiene que tener un checklist de comunicación. Entonces, por ejemplo, en Daniela Salcedo siempre tiene que tener elementos fun, elementos mágicos. Bueno, es varias cosas en mi checklist. Entonces, esta campaña tiene elementos mágicos, check. Elementos fun, check. Elementos en este Coloridos. momento, exacto, check. Si no tienes ese checklist, no vas a tener este mapa, que es esa ruta que te va a encaminar siempre a no irte desviando, porque también uno está muy permeado por todos estos estímulos que ven las redes sociales y a veces uno se le va y uno, ay, qué cool hacer eso. Pero si eso no entra dentro del ADN de marca que estás estableciendo, no te vayas para allá, porque te empiezas a perder un poco ese camino. ¿Qué tienen en común marcas como Agua Bendita, como Baobab, como Daniela Salcedo, en ese ADN que no solamente las hacen sobresalir, sino que las hacen crecer a niveles estratosféricos y dominar?
Mira, son ADNs construidos de forma auténtica. Eso puede sonar un poco genérico, porque es como cuando vos le preguntas a un creador de contenido, ¿qué te hace especial? Es que soy muy auténtico. Nadie te va a decir lo contrario, pero han creado esta ruta desde cero y se han mantenido fieles a una estética. Pasa mucho que cuando estás construyendo una marca, uno se siente tentado, ¿no? Y a veces uno es como que, ay, esto es por acá, porque todo el mundo está haciendo eso. Eso es algo que yo me atribuyo mucho, que lo hice muy bien cuando todas las marcas colombianas se volvieron Caribbean Chic y yo dije, eso no es Daniela Salcedo, yo me voy por acá. Y todo el mundo hacía palmas y flores y todo, y yo hacía aliens. Y llega un momento donde es raro y luego yo decía, es por acá, silencio hace ruido, silencio hace ruido. Y hoy en día digo, menos mal hice eso, porque cuando no tienes ese ADN de marca tan establecido, te vas para La Palma, te vas para los lados. Y yo siento que esa es la diferencia de marcas que lo hacen distinto. Perfecto, me encanta que digas de instinto, me encanta, me encanta. Que esas marcas Sí. que logran establecer ese camino propio, tienen esos valores tan identificados y tienen esa estética tan propia, valga la redundancia, que no se dejan permear por ese ruido exterior. Y ahí ves Agua Bendita, ahí ves Baobab, ahí ven estas marcas que a la larga perduran y tienen identidad propia. Toca ser terco. Sí, y tienes que creer demasiado en ti. O sea, es que si vos sos un founder que no te crees el cuento, chao. Porque cuando todo el mundo hacía palmas, yo hacía aliens y yo decía, esto puede terminar mal. Pero yo confiaba tanto en que mi estética iba a resonar con mucha gente, iba a ser muy apática para otra, porque lo es. Pero iba a resonar con tanta gente que yo decía, esa es la gente que yo necesito, esa es la gente que yo necesito. Y fui terca y perduré mucho no caer en esa estética en la que mucha gente cayó y ahora ya ves los frutos porque llevo muchos años construyendo una marca con una estética muy clara, pero es aprender a permanecer ahí, a serle fiel a eso y es en verdad creer demasiado en uno, demasiado. Dani, tienes otro componente que junto con el ADN de marca y la creación de contenido ha sido la mezcla perfecta para poder crear Daniela Salcedo. Y es el storytelling, en otras palabras, saber contar historias. Eres una escritora frustrada. En mi De hecho, vida, queremos en mi tener aquí- próxima vida voy a ser escritora. O en esta. Bueno, puede ser. Tenemos también la meta de traer un escritor o una escritora eventualmente acá a saber. Se las tengo Pues, ya. Bueno, ahorita hablamos. Luego de miles, yo no sé si cientos de miles, pero muchos posts en redes sociales, en diferentes canales. Luego de desarrollar un ADN de marca, de construir la historia detrás de una marca y de lograr crear una comunidad tan fiel, ¿cómo crees que se debe contar una buena historia? Yo creo que no se cuenta una buena historia. Tú cuentas múltiples historias todos los días en diferentes formatos. Entonces, uno tiene que saber cómo contar una historia dependiendo del formato que estás utilizando. Entonces, es que te puedo decir hoy, yo ya hoy hice un post en Instagram, ya hoy hice mis historias, ya hoy mandamos un newsletter. Todo contamos historias utilizando diferente formato. ¿Qué quiere la gente? Sentir conexión, sentir que hay un ser humano ahí. Por eso tanta controversia alrededor de la inteligencia artificial en la creación de contenido, con toda la razón, porque es muy impersonal. Cuando una persona recibe una historia a través de cualquier medio que se siente cercano y se siente que un ser humano la está contando, genera conexión. Por eso yo creo que los podcasts no los van a acabar la inteligencia artificial. Es que no hay cómo. Esto no lo puede improvisar una Exacto, inteligencia eso no artificial. se puede. Y en tema de creación de contenido está siendo muy controversial precisamente porque se está volviendo un poco impersonal, que yo a veces siento que es un poco ir contra la corriente porque, ¿sabes? Cuando salió Uber, que todo el mundo protestaba y pues al final es evolución y es natural, está pasando lo mismo, pero yo sí siento que en el arte específicamente ese factor humano es súper importante. Y el arte no solamente estamos hablando de pintura, porque mucha gente solamente piensa que el arte es pintura.
el arte es esto, lo que yo hago es arte, ¿sí me entiendes? Entonces, ese tipo de arte tiene un componente demasiado importante y es el handmade, el hecho a mano. Y yo sí siento que la gente tiene que conservar eso, pase lo que pase, y no hay inteligencia artificial que te vaya a hacer este anillo. Y también yo no le delegaría todo. Hay partes del contenido que se pueden chequear o delegar con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo escribo un guión y quiero que me corrijan la estructura gramatical para yo no decir una burrada. Bien, perfecto, Corrígelo. de acuerdo. Pero creo que si tú quieres crear una comunidad genuina, Tiene que sentirse personal, tiene que haber un ser humano, tiene que haber una conexión, ¿sí? Como que hay algo, es algo en el ambiente que no se puede digitalizar, ¿sí? No sé si es el término correcto, pero la inteligencia artificial no va a nunca a reemplazar una conversación. y es que los números son confianza. O sea, son personas que confían en ti De acuerdo, y eso se tiene que trabajar. Nada en esta vida es gratis. 100%, O sea, tienes que trabajarte la comunidad que estás creando. demasiado. Dijiste que cada uno de los canales tiene dinámicas diferentes para contar historias. No sé si estos tres son los que tú utilizas y tienes más seguramente, pero tienes Instagram, TikTok, newsletter. ¿Qué más? ¿Dónde más creas contenido? O bueno, vayámonos por esos tres, que son como los canales digitales por excelencia que las marcas ven para empezar. Y LinkedIn ya está cogiendo fuerza, pero no sé si estés en Yo no LinkedIn. sé eso, pero mi equipo sí son unos duros. ¿Cómo contar una buena historia en Instagram? ¿Qué le dirías a alguien? Tips rápidos de qué sí hacer y qué no hacer. No se pongan a llorar. No es necesario. Hoy en día es necesaria la vulnerabilidad, pero no la vulnerabilidad generando lástima, que creo que ahí la gente se está confundiendo un poco. A ver, la gente quiere conexión humana. Eso es una realidad y cada vez más la gente quiere sentir que hay un ser humano detrás de una marca. No tiene que ser el fundador. Puede ser la persona dentro de la compañía que se sienta más cómoda, porque eso es súper importante. Hay que sentirse cómodo. ¿Ves? Es que empieza a llegar a mí todas estas ideas. Pero la comodidad es resultado de la experiencia. Bueno, sí, pero hay gente que simplemente no se siente cómoda, entonces no lo va a practicar lo suficiente como para llegar a ser experto en esto. Si no te sientes cómodo, no lo hagas, porque se nota y se ve rarísimo. Hay que sentirse cómodo. ¿Cómo se siente uno cómodo? Yo siento que también hablando de los temas en los que eres experto, porque muchas veces a los creadores de contenido les ponen a hacer unas cosas que se salen full de su expertise y ahí es donde uno se siente incómodo. Que vos me puedes poner aquí a hablar horas de joyería, de mercadeo y te hablo feliz, confiada, pero hablemos de clonación de ovejas y probablemente voy a estar muy incómoda. Entonces es sentirse cómodo, es sí mostrarte vulnerable, más nunca crear lástima. Eso a mí me conflictúa muchísimo, muchísimo. Y yo no sé si vulnerable sea la palabra necesaria, pero es más que todo una persona real, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, genuino, autónomo, es un poco complicado porque todo el mundo se siente genuino en redes sociales, pero hay gente que uno sabe que no, ¿sí? Y yo siento que muchas veces la gente piensa que para contar una historia te tienes que ir al Tíbet, te tienes que ir a París y muchas veces yo lo he visto, hay historias que conectan demasiado desde la sala de tu casa. Entonces la gente muchas veces piensa, es que como no puedo crear una campaña en Italia, entonces no hago nada. Sí, hay que hacerla con los recursos que sean. No se tiene que ir uno literalmente al Tíbet para crear contenido. Puedes crear contenido que conecte. Es que siempre es conectar. Y yo lo dije una vez en un curso. ¿Cuál es la forma más fácil para crear conexión? Cuando vas a crear contenido, debes partir de una emoción que quieres generar. Entonces, yo quiero crear contenido de un café. Es muy diferente si empiezas, yo voy a crear contenido de este café para que cuando yo me lo tome sienta calma, ¿sí? Cuando partes de la emoción que quieres generar, quiero generar calma, se desprende tu comunicación, por ende se va a dar de forma automática el sentimiento que quieres generar, ¿sí? Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, identifica ese sentimiento que quieres generar, nostalgia. ¿Qué genera nostalgia? Los abuelos, los papás, pero parte del sentimiento ya, ese sentimiento de forma inherente ya está ahí, ¿sí? Y crea la historia para abajo.
hacia arriba va a ser mucho más complicado crear la nostalgia, que si partes de la nostalgia y desprendes la historia hacia abajo. Y TikTok es diferente. TikTok y yo tenemos una relación tan difícil. Tóxica. Es que yo no sé si es mi algoritmo, yo no soy una persona que consume, a mí TikTok me parece muy efímero, yo soy una persona de conexiones, a mí me encanta Instagram porque yo conozco desde los zapatos que usa tu hijo hasta quién es tu esposo, hasta qué haces en tu día a día y luego veo tus posts en África y me fascina, entonces yo me siento parte de tu comunidad. TikTok es mucho más efímero y TikTok son segunditos, pero tú no logras profundizar en la vida de nadie y yo, chismosísima, me encanta profundizar en la vida de la gente. Entonces, por eso yo siento que TikTok me ha generado un poco de apatía y yendo, por ejemplo, a algo de creación de contenido, que hoy en día ves cuentas con unos números salvajes, que es esta gente, ahora todo el mundo es gurú de finanzas, ¿no? Y son personas que se graban con un micrófono y cuando ves sus redes son la misma pose de una persona hablándote de una forma súper cautiva y súper inteligentemente de cómo ser rico en 2 pasos. Y yo cuando me pongo a ver estas cuentas digo, esto a mí no me genera nada más que veo un post y digo, qué buena, pero quiero ver su conocimiento cómo se aplica en otras áreas. Porque una cosa es que yo me puedo grabar aquí 400 veces diciéndote cómo hacerte rico, otra cosa es cómo aplicas eso en otras esferas de tu vida, en otros momentos de tu vida. Entonces, a mí, yo por eso soy tan curiosa, porque vos sos un teso aquí hablándome, pero yo quiero ver en tu vida real cómo lo aplicas, cómo es tu relación con tu esposa. De pronto, no sé si no hay tanta apertura a tu vida personal, en tu vida, no sé, afuera de tu podcast, cómo aplicas todo este conocimiento. Porque si no se queda en que cualquier persona se puede grabar con una cámara y es un teso. ¿Cómo contar historias en un correo, con un newsletter? Uno tiene que tener mucho cuidado porque puedes ser un spam y si la gente te percibe como eso, tu rate de apertura va a ser muy bajito y ahí es delicado, ¿sí? Porque al final ese es un contacto muy directo que tienes con alguien que ya está interesado en la marca. Porque una cosa es apuntarle a todo el mundo a través de publicidad paga. Otra cosa es una persona que ya se suscribió, ya te dijo, estoy interesado, quiero saber más de ti. Pero si todos los días le estás mandando, cómprame, esa persona se va a cansar y te va a odiar. ¿Cómo hay que tener una parrilla de contenido? Es que es lo mínimo que una marca puede hacer. Tienes que tener una parrilla de contenido donde tienes que tener de forma organizada qué vas a publicar en Instagram Posts, en Stories y qué vas a publicar en Newsletter. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Styling tips, a la gente le encanta. Entonces, es así, mucha gente no se le ocurre hasta que no me lo he puesto. Entonces, tengo gente que crea contenido que le dice a la gente que está suscrita, haz un layering con un choker cortico, listo, styling tips. Otro, te vendo alguito, ¿sí? Entonces, acabo de hacer un drop. Otro que es ganador, acceso anticipado a colecciones. Entonces, la gente que está suscrita a mi newsletter, antes de que yo lance una colección, recibe un email donde tienes un acceso para comprar. Ahí es donde tú le estás diciendo a ese cliente, te estás suscribiendo, gracias por ser parte de esta comunidad, te doy esto. Cumpleaños a alguien, le mandamos un correo, hola, tienes un 20% de descuento. Entonces ahí también es donde tú le devuelves algo a esa persona, porque mucha gente piensa que eso es como, ¿cómo se dice? Como take for granted, dar por sentado eso, ¿no? Esto es gente que está depositando su tiempo y su confianza en ti, hay que agradecerle de cierta forma. Entonces, como a través de contenido de valor. Y ese contenido de valor puede ser algo tan sencillo como feliz cumpleaños, sé que existes, gracias por estar aquí, te doy un descuento de cumpleaños. Quiero ir cerrando el episodio, pero no quiero cerrarlo sin hablar de un tema que me parece muy interesante contigo y es que ahorita, textual acá abajo, que estaba tomando un café, me encontré con una amiga y me preguntó con quién vas a grabar pronto. Yo le dije, hoy voy a grabar con Daniela Salcedo. Me dijo, ¿qué nota? Ella es demasiado creativa y como que ella creó un montón de tendencias. Ella puso los jalapeños antes de que los jalapeños fueran cool. Ella puso los corazones antes de que los corazones fueran cool. Los ojos, bueno, en fin. Y habló de cómo tú tenías un talento para identificar una tendencia antes de que fuera una tendencia. ¿Cómo lo haces? Soy demasiado curiosa, es que también yo siento que esas cosas se pueden entrenar y uno tiene que ser curioso y la creatividad, uno se entrena y hay ejercicios para entrenarla,
Y dos, es ser curioso y estar constantemente buscando. Es que por eso consumo tantas redes, porque a veces mi esposo me dice, ay, llevas una hora ahí pegada, pero es que estoy buscando inspiración, estoy viendo qué está pasando. En este momento están en París. ¿Qué está pasando? No puedo estar allá. Tengo un hijo chiquito y tengo una campaña que chutear. Pero si no, voy a ver qué está pasando. Y yo no soy de esas personas, yo voy más como espectadora, ¿sí? Entonces, ¿qué están usando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el entorno que yo pueda llevar a volver una joya, ¿sí? Entonces es más que todo volverte una persona tan curiosa que llegas a todos estos rincones del internet donde empiezas a extraer. No es guiarte por tendencias, es tener una sensibilidad para identificar cosas que vienen, colores que vienen. Y yo siento que yo he creado una comunicación tan propia que hay elementos que simplemente son tan naturales de mi marca que ya la gente dice como, ya vengo viendo ese jalapeño en elementos de comunicación, wow, lo sacó en una joya. Sí, como que mira que volvemos mucho a este ADN de marca, estos elementos tangibles, intangibles con los que juego. Llevaba años metiéndole a la gente el jalapeño por los ojos, le mandaba newsletters de jalapeños, me ponía yo camisas de jalapeños y luego te lo tiré en joya. Entonces la gente dice, ay, wow, esta vieja me metió jalapeños por todo lado y ahora me lo vendió en una joya. Entonces también esas cosas se construyen y uno mismo se encarga de que la gente te empiece a identificar con ciertos elementos que luego cuando los sacas, la gente dice, ay, wow, qué bárbara. Dani, antes de cerrar esta sección, darte las gracias, brutal, me fascinó. Vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. Oh. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Decir más no que sí. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Siempre digo el mismo y tengo otro. Bueno, bonito y carito, de David Gómez. Espectacular, si uno quiere ser una marca que no tiene que competir por precio. Ahí viene con quién vamos a hablar el viernes. ¿Con quién? Con David Gómez. No, es Sí. un teso. Sí. Y hay otro que me gusta, How to Make Friends and Influence People. Yo sé que es viejísimo, pero ahora está más vigente que nunca y es un gran libro. Es excelente. Es libro. excelente. ¿Cierto, Dani, que es excelente el libro? Es excelente. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? A ver, yo tengo que ser una persona que hace lo que quiere, como le gusta, sin pasar por encima de nadie, tratando a todo el mundo como se merece, dando el mejor entorno laboral del planeta para lograr ciertos objetivos, pero siempre conservando el respeto y no pasar por encima de nadie, nunca. Porque cuando uno es un empresario y le empieza a ir bien, siento que muchas veces a la gente esa parte se le olvida. Y yo siempre lo tengo muy presente. ¿Sabes a mí qué me dice mucho de la gente? Cuando llega a un lugar y saluda a todo el mundo de nombre, le pregunta el nombre desde a la persona que está haciendo el aseo hasta el presidente. A mí eso es todo importantísimo. eso habla mucho de una persona. Yo no sé si eso está en la educación, pero yo siento que nunca perder ese norte ha sido fundamental y espero seguir así. Yo creo que es algo que ya está como en mi naturaleza, he sido así siempre y eso para mí es lo más importante. Dani, ¿cuál es tu definición de éxito? Poder hacer lo que quiera sin tener que comprometer mi felicidad. Y si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Pero cómo te ocurre? Bueno, crear su base de datos porque ya el cliente que depositó su confianza y probablemente su plata se merece ser conquistado todos los días. Dani, hay algo que hicimos con Isa Espinosa de Baobab que nos funcionó súper bien y es que ella ve de instinto. O sea, a ella genuinamente le gustaba el podcast. Tú también has visto de instinto. Quiero que le digas a la gente por qué se debería suscribir al podcast. Mira, esta es tu cámara acá. Bueno, si están viendo este episodio y no están suscritos, se tienen que suscribir ya. Si son curiosos, si les gustan los negocios, si les gusta la plata y la gente tesa. Suscríbanse ya. Vamos para un zigzag, un qué prefieres. Uf, esta está muy difícil. Si pasa una crisis mundial extrema de materias primas y tuvieras que tomar una decisión radical para no quebrarte, ¿qué prefieres? ¿Aliarte con una marca de fast fashion tipo Shein para vender millones de tus icónicos corazones y ojos? No tenés ni que decir lo otro. ¿O tener que cerrar para siempre? Tener que Daniela cerrar Salcedo? para siempre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo otra cosa. Me pongo a dar consultoría, me pongo a hacer cursos, pero jamás haría nada con Shein. Perder la habilidad de poder identificar lo que pega
o de contar historias potentes? De identificar lo que pega. Siempre hay que contar historias. ¿Instagram o newsletter? Instagram. Upa. Y por último, Jacquemus o Chanel. ¿Qué? No, Chanel. Chanel. Dani, gracias por este regalazo de episodio. Un placer conocerte. Queremos más mujeres como tú, entonces estamos súper Se las abiertos. consigo, se las consigo. Consíguenos, que aquí yo sé que todas las mujeres que nos ven están súper agradecidas. Gracias. Qué episodio tan brutal. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Bienvenida siempre. Tenemos que hacer otro episodio de creatividad. Sí, es que es muy largo. No importa, hacemos Es otro que yo episodio. por mí hablaría tanto. Dani, como siempre, as always, ven para la foto.